Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adon Olam. Estamos aquí, luego, cierto, de haber hecho Abdalá, cerrado este Shabbat, y vamos a seguir hablando de un tópico que hemos estado tratando, que es de la Shonará. Específicamente, en esta entrega vamos a ver la Shonará sobre asuntos espirituales. Vamos a ver los siguientes temas. ¿Qué está prohibido en la definición de lo que es la Shonará? ¿Qué no se puede hablar? ¿Cómo reaccionar ante alguien que comete una fechoría, por ejemplo? Alguien que comete un delito. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? La semana pasada surgió por ahí esta duda. Gracias. Eh, ¿Qué pasa si la persona no responde ante una reprimenda? Es decir, reprendo a alguien, no me hizo caso. ¿Qué hago? ¿Le digo al resto? ¿Qué pasa cuando alguien es un pecador frecuente en relación a que comete siempre el mismo error? Cuando alguien hace algo intencionalmente, cuando alguien ignora las instrucciones del Beit Din o un tribunal, alguien que tiene un carácter negativo, está permitido repetir ese carácter negativo de la otra persona. ¿Cómo se puede preguntar a otras personas o sobre otras personas? Alguien diría, oye, ¿conoces tú al chiquitito que está por ahí? ¿Conoces tú al hablador que siempre está por ahí hablando? ¿Se puede hacer una pregunta así? ¿O esto es la Shonara? Y sobre el arrepentimiento de hablar la Shonara. ¿Qué más? Vamos, adelante. ¿Qué está prohibido como la Shonara? Primer punto. Está prohibido hablar de otra persona, aunque no sea en su cara, sobre información veraz, ya que la información causa vergüenza al sujeto de la Shonara. La Shonara, la mala lengua, hablar mal de otros, ¿cierto? Como hemos estado estudiando. O sea, hablar algo de otra persona, aunque no sea en su cara, aunque sea cierto. Si causamos vergüenza, si causamos un daño a otra persona con estas palabras, es la Shonara. Lo hemos mencionado. El asunto no es si es verdad o no es verdad, si yo soy así y digo las cosas como son o no. El asunto es si causamos daño con nuestras palabras. La prohibición no se reduce cuando la información no refleja la situación actual del sujeto. Es decir, tal vez mi información no está actualizada. O sea, si está no actualizada no se reduce la prohibición. Como por ejemplo relatar los malos hábitos de los antepasados o de los parientes de hace tiempo atrás. O discutir una mala conducta en un momento anterior de la vida de otro. Independientemente si estas fechorías mencionadas eran entre una persona y Dios, Ben Adam, Ben Adam le Makom, como se dice en hebreo, o Ben Adam le Javero, o entre una persona y su prójimo. Y si ahora se comporta apropiadamente, eh, y si ahora se comporta esta persona apropiadamente, está prohibido menospreciarlo por esto y se le considera la Shon Ara. Si se fijan, hay versos dentro de la escritura que nos hablan de esto de manera indirecta. Por ejemplo, cuando se habla de un converso, una persona que viene a la fe, uno no le puede estar recordando su pasado. Oye, tú, pero oye, ¿quién te ve? ¿Quién te vio? Antes eras re bueno para hacer esto, o para tomar, o para aquí, y esto acá, o esto allá. Y es un típico comentario. O alguien de repente que en un tiempo anterior en realidad no se portaba muy bien. Y hoy día lo vemos haciendo algo que está correcto. Y la gente dice, no, no, no eres tú. Y menosprecia el esfuerzo de haber cambiado. O menosprecia, ¿cierto?, la actitud nueva que está teniendo. Esto también se considera sonará, como dijimos. ¿Qué dijimos también en este párrafo? Para que no se nos vaya nada. Cuando hablamos de los parientes de actitudes vergonzosas del pasado. Aunque fuera muy atrás y muy en el pasado. Discutir o poner en la mesa estos temas, estos asuntos,
aun cuando haya sido una actitud de la persona contra Dios o contra el prójimo, en realidad también es lashon hara. Entonces, em, tenemos prohibido mencionar temas pasados, aun cuando la actitud haya cambiado, incluso cuando la gente cambia y hoy día los demás no le creen por hacer estas cosas, también es considerada lashon hara por menospreciar la actitud de la gente. Inclusive, si el hablante fue testigo recientemente de la violación o la transgresión de un mandamiento entre una persona y Dios, o sea, oye, esta persona yo lo vi, en realidad estaba quebrantando tal día, o tal fiesta, o tal Shabbat. Yo lo vi, estaba haciendo algo indebido. Aunque fuera testigo de esto en un ambiente privado, está prohibido menospreciar también al sujeto o a la persona, incluso cuando no esté esta persona, excepto en un caso que veremos más adelante. ¿Ya? O sea, si yo veo que alguien hace algo que no está permitido, que es un mandamiento que uno cumple hacia Dios, podemos decir, no lo cumplo hacia el prójimo. Si yo transgredo un Shabbat, no estoy quebrantando un mandamiento entre yo y mi prójimo, pero sí entre yo y Dios, que para él cumplo el Shabbat, ¿cierto? Entonces, si yo veo a alguien que recientemente transgredió mandamiento que debía cumplir hacia Dios, está prohibido menospreciar a esta persona. Por ejemplo, la gente que llega, ¿cierto?, de repente al país de hebrea, cristianismo, judaísmo mesiánico, lo que sea, nazareno, como se llamen, ven que otros no están cumpliendo mandamientos, no cumplen con Shabbat, y van a medio mundo, le están contando, lo menosprecian, lo tratan mal, a veces por las redes, les encaran eso, ¿cierto?, todo el tiempo, y lo menosprecian una y otra vez. ¿Por qué? Hacen esto o no cumplieron tal mandamiento. Esto es lashon hara. Uno debiese mantener la reserva, hablar con la gente y si es necesario reprender, ya veremos más adelante cómo hacerlo. Pero no se debe estar menospreciando a las personas que no cumplen el mandamiento solo porque me pareció, yo lo vi, entonces le digo a todo el mundo o lo trato mal. Eso no está permitido, eso es lashon hara. Para que nos demos cuenta en realidad que muchas de las cosas que hemos vivido quizá y que mucha gente que llega a ciertos estos caminos ha pasado por esto y los tratan mal porque no cumplen esto, que no lo hacen de esta forma o no lo hacen bien y los tratan mal y hablan mal de ellos por esto es lashon hara de lleno. Entonces en realidad ahí no se da cuenta si uno está en un buen ambiente en realidad como para aprender la Torah o no. Cierre paréntesis. Bueno, y puede ser hablado que no puede ser dicho. No importa si la información sobre una transgresión flagrante de un mandamiento escrito en la Torá, que es ampliamente conocido, no importa si es información sobre algo que todos deberían saber y él también debería saberlo, todos lo saben, porque ciertamente el tema de la lashon hara avergonzaría mucho a los ojos del oyente por tal información, incluso si la persona refleja una observancia sobre la cual muchos son negligentes, es decir, casi nadie guarda esto. Si yo digo que esta persona no lo hace, o no lo guarda, o no lo practica, también lo estoy avergonzando, aunque nadie lo haga. Y sobre la cual no hay tanta vergüenza, si es algo que todos más o menos caen en lo mismo, como decir que el sujeto que no está muy interesado en estudiar la Torá, a lo mejor estamos en un lugar y nadie estudia mucho. Ah, pero no, él tampoco estudia tanto. Pero ¿cómo está diciendo eso de su hermano? O la información que dijo tal no es exacta. Siempre que no haya el valor para decirle al oyente la inexactitud, ¿ya? No debiese decirle si es exacto o no es exacta la información. Si la conversación tenía valor, o estamos hablando de un tema que va a quedar ahí en la mesa,
uno debiese solo tener una intención constructiva, que veremos más adelante. En cualquier caso, relacionar la información estaría prohibido, o sea, es algo que nadie hace y yo hablo de la gente porque tampoco lo hace, o de tal persona porque tampoco lo hace. Está prohibido, independientemente del grado de vergüenza. Es decir, si yo hablo algo de mi prójimo que la avergüenza mucho, él la llorará. Y si yo hablo algo de mi prójimo que la avergüenza poco, también él la llorará. Todavía, ¿cierto? Esto implica de que no se está observando adecuadamente este mandamiento. Incluso hablar de alguien con respecto a su entusiasmo por la observancia, como decir que alguien es avaro o no honra el Shabbat con alimento y ropas especiales. En realidad, esta persona sí guarda el Shabbat, pero en realidad no lo hace con tanto esmero. Oye, en realidad sí, pero tiene una... No enciende velas tan bonitas. En realidad no se cambian la ropa. Claro, guarda Shabbat, pero... Y la gente comenta este tipo de cosas. Aun cuando las guarde, las practique, pero como no hace algo más que a uno le parece que debería hacer, lo comenta. También en la Shonara. Todo esto... incluso decir que alguien no observa una rigurosidad opcional, incluso de origen rabínico, que ni siquiera es requerida en todas las condiciones. Sí, alguien no guarda o no se lava las manos siempre antes de comer pan, y un comentario así, aunque no sea un mandamiento de la Torah hacerlo, el simple comentario también es la Shonara. Por ejemplo, incluso si el hablante solo critica al sujeto a sus espaldas y la información es verdadera, porque lo presenció, lo vivió y vio las acciones, está prohibido. Está prohibido. No deberíamos hacer estos comentarios. Es... ¿Cómo reaccionamos cuando alguien está cometiendo una fechoría? Cuando alguien está haciendo algo indebido. Vamos a ver algunas categorías, porque depende. Depende de qué tipo de cosas se esté haciendo y quién lo esté cometiendo. Por ejemplo, si el que está cometiendo este acto indebido es una persona, como le llaman, Beinoní, es decir, una persona intermedia, es como tibio, una persona tibia, ni caliente ni fría, ni muy justo ni muy malo, es una persona intermedia. Si es una persona intermedia o común, una persona típica dentro de una comunidad, tal que su manera de tener cuidado de no pecar, flaquea y peca solo ocasionalmente. O sea, es alguien normal, en realidad se trata de mantener y de repente cae en algo. Es posible suponer que cometió alguna falta, algún pecado sin intención, o no sabía que estaba prohibido, o pensó que esa rigurosidad era opcional y que solamente hay personas piadosas que lo hacen. En realidad en la Torah decía que todos tenían que hacerlo y no sabía. Incluso si el testigo vio a esta persona cometer varias veces este acto, el testigo ciertamente debería em, suponer que algo de esto o una de estas posibilidades es realidad. Bueno, si yo vi que alguien en el fondo cayó en algo, pudo haber caído en esto, aunque no lo supiera, por omisión, sin intención, en realidad no lo hace siempre, y es como una persona que cae en algo inadvertidamente, no es como tan común, pero lo vimos que hizo esto y fue real. Bueno, estaría prohibido y sería la Shonara revelar esta información sobre esta persona para que no caiga en desgracia ante los ojos de su prójimo, de su comunidad. En una comunidad veo que alguien hace algo indebido, lo cometió, lo hizo de nuevo. No debería estar comentando eso entre una comunidad, entre el pueblo. Porque lo deshonraría, caería en desgracia ante los ojos de los demás. A lo mejor es alguien común, que nadie ve que esté haciendo algo malo. De repente yo digo que hace algo malo y quedó como alguien malo, frente a todos. En resumen, para que todos lo entendamos. Entonces, esto estaría prohibido. Deshonrarlo incluso ante sus propios ojos estaría prohibido, en este caso. O sea, si veo a la persona y la deshonro, incluso en su presencia,
estaría prohibido. También estaría prohibido odiarlo por haber presenciado esto. Si yo veo que mi hermano cometió una falta, mi hermana cometió una falta, lo hizo una vez, lo de nuevo, yo no debería odiar a esta persona, ni guardar un rencor, un odio, ¿cierto? Porque cometió esto. Por lo tanto, ya no debería ser parte de. O ya no debería gozar del mismo privilegio, de la misma honra ante los demás. No debería hacerse esto, pues el testigo debe juzgar favorablemente, ya que este es el cumplimiento del mandamiento que dice: juzgarás a tus semejantes con justicia. Yeshua dijo: la vara que midas será medido. Juzga con justicia. Si Dios nos perdona nuestras ofensas, nosotros perdonemos las ofensas de nuestro prójimo. En otras palabras, si vemos que nuestro prójimo comete ofensas, y yo soy tan duro y estricto con ellos que estaban aquí y hago que queden en vergüenza entre todo el mundo, y los juzgo negativamente ante todos, ¿qué queda para mí después? ¿Que hagan lo mismo hacia mí? ¿Y que quede yo avergonzado si cometo un error después? Y por eso, cuidado con ser tan estrictos o tan duros contra las personas. Juzgarás a tus semejantes con justicia, dice la Torá. Es decir, estamos hablando de alguien que es parte del pueblo, está ahí, está siempre, se congrega, participa. De vez en cuando a lo mejor vimos algo que era indebido. No tenemos que avergonzarlo por esto, dejarlo mal ante toda la gente. Tampoco deberíamos despreciarlo o odiarlo por esto. Deberíamos, cierto, tratar de juzgarlo favorablemente. A lo mejor fue un error, se equivocó, fue algo puntual. Lo vi, sí, lo vi, pero no debía haberlo cometido. Flaqueó, como quizás otras personas. No se trata esto, ojo, de dejar pasar, digamos, las faltas como nada, como si nada. Porque estamos hablando de lo que es la Shonará, no lo que es la corrección, ¿cierto? Estamos hablando de lo que es la Shonará, es decir, yo no debería hablar mal de mi hermano. Es mi hermano, es mi prójimo, está en mi comunidad. Hizo algo indebido. ¿Para qué voy a decirle a todo el mundo que hizo algo indebido? Es una persona intermedia, no es un justo, no es una persona rigurosa en todo. Entonces, si yo veo que no cumple algo, tranquilo. Pero hay gente que se encarga de mencionar: esta persona en realidad aquí y allá, esta persona no es tan observante, no hace esto, yo lo voy a hacer tal cosa, y lo hacen ver como alguien que en realidad no lo es. Por eso, juzgará favorablemente, con justicia, no dice con laxitud. No dice juzgarás de tal forma que nadie quede en el juicio. Porque, ojo, no se puede hacer una justicia laxa en el sentido de que hay un error, pasó una falta, y lo juzgo de tal forma que no queda en nada. Una falta a lo mejor importante no quedó en nada y nadie le importa. No es la idea esa. En la Torah dice: reprenderás a tu prójimo cuando esté en un error. Dice eso la Torah. Pero no puedo yo estar dejándolo mal ante todo el mundo. Eso no puede ser. Menos si estamos dentro de una comunidad. Que seamos, cierto, apoyarnos. No taparnos las cosas, no es eso. No es cubrirnos de una manera de que no se diga si hay una falta o no. No, el punto es no avergonzarnos unos a otros. ¿Ya? Porque eso es la Shonara, avergonzar al prójimo. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona sabe que está cometiendo un error? Vamos a decir que es una persona pecadora. Es una persona que está haciéndolo en plena conciencia. Algo que está prohibido. Y también se da cuenta que está cometiendo esta falta, esta persona. Una falta
grave dentro de la Torá. Comer alimentos prohibidos, cosas que son conocidas por todo el mundo, las traiciones, los engaños, ¿cierto? El robo, el hurto, un adulterio, lo que sea. Algo que es bien conocido entre todos. Entonces, la respuesta de quien ve esto debe depender en realidad de lo siguiente. Si esta es una persona, este pecado que es grave, no es algo, como dijimos anteriormente, oye, en realidad es una falta que cometió, no por ello es una persona pecadora, en realidad falló, se deslizó, cayó en algo, pero en realidad sigue adelante, no es que se quedó pegado en eso. Así yo sé que esta persona cometió algo grave, más grave todavía, peor, ¿cierto? Que algo ocasional. Tengo que ver, primero, si es una persona Beinoní, de nuevo este término. Es decir, es espiritualmente una persona media, promedio. Una persona promedio espiritualmente. Si es es una persona promedio en todas las otras cosas, de modo que generalmente se protege a sí mismo de no caer en una falta, de ser una persona malvada. En realidad siempre está tratando de cuidarse de no caer en algo. Y también si no se ha visto a esta persona vacilar con respecto a esta falta o este pecado particular, excepto por una vez en una situación en particular, estaría también prohibido revelar ese pecado a otros incluso cuando no esté presente o a sus espaldas. Ya sería la Shonara hablar mal de esta persona. De nuevo, es una persona que promedio. Uno sabe que no está cometiendo esa falta todo el tiempo, pero llegó y cometió un error grave, una falta grave. Pero es una persona que en general se está cuidando de esto. Trata de no caer en eso, pero cayó en la tentación, se deslizó. Tampoco debiésemos humillar a estas personas. Tampoco debiésemos hacerlo. Ni revelarle a todo el mundo lo que falló. ¿Qué debiésemos hacer? Por ejemplo, ir ante los consejeros, las autoridades del lugar, las personas a lo mejor o ir con la persona y tratar de que este tema se aborde de una manera privada, que pueda tener una solución, que no sea a causa de la caída o de la desgracia de la persona. O sea, esta persona cometió una falta grave, pero en general no comete este tipo de cosas. No vamos a esperar la desgracia del prójimo, dejarlo caer. Tratemos, ¿cierto? Como personas duras, grandes, adultas que cometemos errores. Tratar de enmendar esto, pero no estar hablando con todo el mundo porque esto avergonzaría la imagen de esta persona. Estamos hablando de una persona promedio. Es una persona malvada que siempre está haciendo estas cosas. La fama lo antecede. Lo va a anteceder siempre. Pero si es una persona promedio, no tendría por qué quedar con esa categoría. ¿Ok? Ahora, si alguien revela esta información y yo le cuento a los demás esto, conlleva una gran culpa. Porque tal vez esta persona que conoce del temor a Dios, a lo mejor no es una persona piadosa, justa, la persona más devota de todas. Pero esta persona está ahí y puede que ya se haya arrepentido de de esa mala actitud, de ese pecado, de esa falta grave. Puede que esta persona se haya arrepentido en el mismo acto en que lo hizo y que cayó. Puede que verdaderamente esté arrepentida en el acto. Entonces, si yo voy y cuento estas cosas, me lleva gran culpa porque va a hacer sentir mal, peor a la persona. Y esta persona puede que tenga un arrepentimiento genuino, si es alguien que está dentro del camino, ¿no? Bueno, esta persona está triste. ¿Por qué? Porque cayó en una falta. Se entristeció en sus pensamientos, se nubló. Y también oró ante Dios, llevó su pecado, su falta y la confesó. Porque obviamente la esencia del arrepentimiento se establece a través de la angustia del corazón. Se angustió porque cayó en la falta, o sea, tiene sensibilidad ante el pecado. No es un pecador.
pero pecó. Entonces es sensible y se arrepiente y llora. Bueno, sin embargo, cuando un testigo le cuenta a las masas, a todo el mundo acerca de este acto que cometió la persona va a quedar avergonzada, deshonrada ante los ojos de todo el mundo. Incluso después de haberse arrepentido y haber recibido el perdón por esta transgresión. Por lo tanto, el tonto que relata estos actos de un pecador, él mismo es un pecador y es culpable, y carga con él la culpa. Él la ayunará. Por eso uno tiene que tener cuidado, ojo, ojo. Hay personas que puede pasar a cualquiera. Podemos caer en un error, una falta, quizás más grave. No quisimos, no estaba en nuestra intención, pero se dio. Cuidado con andar avergonzando a esta gente porque a lo mejor la voy a destruir, la voy a dejar en el suelo, la voy a dejar derrotada, angustiada y quizás nunca más se levante, quizás nunca más siga adelante en el camino. Y ahí quedó un soldado caído que no fue capaz de levantarse y nadie le dio el apoyo quizás. Y si tuvo una actitud de arrepentimiento, a nadie le importó, solamente importó el acto y juzgamos negativamente a la gente, aun cuando se arrepienta. ¿Con qué cara después le pedimos perdón a Dios? Nosotros, de nuestra falta. Ojo con esto. Por eso en la Yonara, y esto está totalmente en línea, ¿cierto? Con lo que nos enseñó nuestro maestro. Ahora tampoco hay razón para revelar la información, quizás a los jueces o las autoridades. Incluso quizás si hubiese un segundo testigo que vio esto. Ahora, si no hubiese una segunda persona, no estaría prohibido revelar esto a un juez. Porque un juez necesita dos más testigos. Si yo lo vi solamente yo, ¿cómo voy a andar divulgando a todo el mundo? Haga una denuncia. Pero si en realidad no tiene pruebas, ¿qué se puede hacer? ¿Va a andar difamando a alguien? Ahora, incluso si hubieron dos testigos, tampoco deberían informar directamente a las autoridades esto. Estaría prohibido creer las palabras de un orador solitario. Concluirían que en realidad él es una persona que está generando la Shonara, una hablante habitual. O sea, alguien viene y me habla mal de una persona que es promedio, que nunca lo he visto hacer algo malo, y alguien viene y me habla, aunque sea yo una autoridad, o un juez, que me está hablando mal de una persona. ¿Y bajo qué pruebas? Me hablan mal de esta persona. Nunca lo he visto hacer esto. Yo lo vi, cayó en esto. Pues, no, no sé. ¿Te creo o no te creo? Tus palabras. O sea, y entrar en esa discusión no tiene ningún propósito. Finalmente. Ningún propósito. De nuevo, yo vi algo malo. La persona ni siquiera debería poder llevarlo o tener que llevarlo a una autoridad porque lo vi solamente yo. ¿Qué va a pasar eso? ¿A qué va a llegar? Tendríamos que hablar con la persona. O yo siendo un juez tendría que creer en la veracidad de un testimonio, de un testigo solamente, y juzgar negativamente a alguien. No puedo hacer eso. Eso está prohibido. Por lo tanto, entrar en esa discusión no tiene propósito. En lugar de decirle a otros, el testigo, ¿qué tiene que hacer? Y ahora sí viene el momento. Tiene que reprender al pecador, a quien cometió la falta, en privado. Privado primeramente. Ese es nuestro deber como persona. Vemos que alguien cometió una falta, es una persona que no suele caer en esto. ¿Qué hay que hacer? Y yo lo vi, reprender a la persona en privado. Con respecto a haber causado, ¿cierto? A Dios, a que Dios se amargue por el pecado de esta persona. Porque cometió esta falta. Por lo tanto, no puedo ser indiferente, yo lo vi. Fui testigo, le tengo que decir a la persona.
lo que pasó. Y ayudar a esta persona a ver alguna manera de protegerse a sí mismo, de ahora en adelante, o de las causas que lo llevaron a caer en esto. O sea, yo debiese tener que apoyarlo para que no vuelva a caer en algo así, reprenderlo para que no llegue a esta situación. Ya lo dijeron, ¿cierto? Nuestros maestros. Entonces ya, si alguien comete una falta, se habla en privado. Si sigue sin hacer caso, anciano, a las autoridades. Si no hace caso, ya se ve en un tema más comunitario. Si no quiere hacer caso, es una persona malvada, dice la escritura. Pero, pero no es una persona malvada si en realidad lo cometió por primera vez. O no se dio cuenta, se deslizó. ¿Por qué lo vamos a categorizar de esta forma? Si no hubo intención. Obviamente estamos diciendo esto. Entonces, debiésemos reprenderlo y apoyarlo en lo posible para que no vuelva a caer en esto. Entonces uno que habla debe tener cuidado de hablar con un lenguaje amable para no avergonzar a esta persona. Como está escrito, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no cargarás con el pecado a causa de él. O sea, yo vi que cometí una falta, me dio una ira, eres un pelotudo, le digo. ¿Cómo caes en esto? Y lo empiezo a tratar mal y lo empiezo a insultar por caer en este asunto y termino humillándolo, avergonzándolo. Yo estoy pecando, estoy cayendo en una falta, honrando a mi prójimo y lo estoy humillando. O sea, prácticamente estoy tomando esa falta para yo hacerme un juez superior de él y humillarlo totalmente. Hay gente que hace esto. Mala actitud. Dice ciertamente reprenderás a tu prójimo, pero no cargarás pecado a causa de él. O sea, hazlo de tal forma que tú no peques. Reprenderás a tu prójimo, pero no caigas tú en deshonrarlo en la ayunará. ¿Entiendes? Ok, esta segunda frase, a causa de él, podríamos aplicarlo a muchas formas, ¿cierto? O significados. Uno de los cuales es precisamente no pecar en el proceso de reprenderlo. Lo cual aplica, ¿cierto?, a avergonzar al prójimo. Todo esto que hemos dicho aplica incluso si una persona, o si la persona es una persona común, intermedia, promedio, con respecto a otros temas. Ahora, si esta persona que cometió esta falta es una persona sabia, erudita, que todos esperan algo más de él, o todos saben que hace algo más o que debiese hacer algo más, y teme al pecado, pero su inclinación lo superó en ese momento, ciertamente es una transgresión, es una gran transgresión hacer público su pecado, su falta. O sea, una persona intermedia. Yo hablo de él, lo avergüenzo grandemente. Es una falta. Pero si es una persona relevante, sabia, como le llaman los sabios, un Talmid Jajam, un erudito de la Torah, un discípulo sabio. Es una persona que tiene temor de Dios, es una persona que en realidad es honesta. La gente lo ve como alguien estudioso, piadoso, temeroso. Si yo digo que cometió una falta, también es una gran transgresión. Inclusive, lo que no se podría hacer es sospechar de esta persona. ¿En qué sentido? Es una persona sabia, erudita, justa. Si comete una falta grave, se va a arrepentir. Se tiene que arrepentir inmediatamente, conoce la Torah, es temeroso de Dios. Cometió algo grave, tiene que arrepentirse. Entonces, yo no podría pensar que esa persona no se va a arrepentir por esa falta y por eso humillarlo o avergonzarlo ante la gente. Porque esta persona es devota, esta persona se entendería esto. En realidad se ha arrepentido y está amarga y tiene temor porque cayó en esta falta. Y está realmente afligido por esta situación. Entonces, em,
Dicen, incluso los sabios citan una frase de la siguiente forma. Si tú viste a una persona sabia transgredir durante la noche, no sospeche de él durante el día porque ciertamente se habrá arrepentido. Si uno ve que una persona en realidad cometió una falta, al otro día probablemente una persona sabia, honesta, eh, entendida, habrá arrepentido. Debiésemos entender esto. Debiésemos entender esto. Ahora, obviamente esto no se aplica a cualquiera. Estamos hablando de una persona realmente comprometida con el Eterno, que tiene una vida, digamos, devota, ¿cierto? Hacia Él. Se apega a Él constantemente. Entonces, si yo veo caer en una falta a alguien así, la gente se escandalizaría. Y de hecho hay gente que le encantaría decir un comentario como ese. Ay, esta persona, ¿cierto? No ves que tú, que es tan comprometido aquí y allá, pero no sabes nada, diría alguien. En lo que cayó le encantaría decir ese chisme. No, cuidado, esta persona probablemente se haya arrepentido. Entonces, si en realidad tú quieres decir algo, anda donde él y dile, oye, yo te voy a hacer esto. No debes hacer esto. Aun cuando seas una persona sabia. Caíste en esto y quiero que sepas que en realidad no es correcto. Yo lo vi y espero que realmente esta actitud no te lleve a seguir haciéndolo, sino que te arrepientas de corazón. Pero estar contando esto por el gusto de ver caer a alguien prominente o a alguien justo, ese gusto es la sonará grande también. ¿Ok? ¿Qué pasa si la persona no responde cuando uno la reprende? Le llame la atención, hablé con él, pero no responde esta persona. Si esta persona comete esta falta por primera vez y responde a la represión justificándose o repitiendo la misma acción, el testigo debe llevar el asunto ante algún tribunal comunal. Y aquí puedo llevarlo ante autoridades para que reciba una reprensión de una fuente eficaz. Entonces, le dije, le comenté, lo reprendí, oye, ¿sabes qué? Estás en esta actitud. Eh, no es correcta esta actitud, la escritura lo dice claro, tú sabes esto, lo tienes claro, sí, es una falta, no lo vuelvas a cometer, no, pero es que en realidad yo no hice nada. Justifica, no, si no es una falta lo que hice, es una falta. Si no quiere hacer caso y vuelve a cometerlo, ahí se puede ir a una autoridad, lo que dijimos antes. Este es el caso. Hay que llevarlo a una fuente que lo reprenda más eficazmente. Yo veo que alguien falla. Puedo llevar el tema ante alguien más para... Yo sé que esta persona va a hablar con él y puede que cambie. Ahora, ojalá ir con una persona que no vaya a caer en la Shonara. Por favor. La gente a veces cae en esto porque es un círculo. Entonces a lo mejor yo traté de hablar con él, no hizo caso y digo, no, voy a hablar con tal persona que a lo mejor le hace caso y esa persona le cuenta a todo el mundo. Qué error. Por eso a lo mejor es ir con un tribunal idealmente, por así decirlo, si es algo comunitario, pues la gente está a cargo para que esto se trate de la forma eficaz. Y no haya sido yo responsable de hablar algo que haya traído la Shonara por todos lados. Después va a decir esa persona en la que reprimí, le andáis contando a todo el mundo tal cosa. Me dejáis mal ante todas las personas. Cuando la persona a lo mejor solamente le fue a decir a alguien para que le tratara de decir algo. Todas estas cosas pasan todo el tiempo. Pasan más seguido de lo que uno cree. Por eso hay que dirigir bien nuestras palabras. Parece que hablar con los familiares de la persona sería igualmente permisible, pero siempre y cuando se creyeran sus palabras. Es decir, pareciera que hablar con la familia de esta persona, si está en una falta, sería permisible. Y en realidad es la gente que, mm, que lo quiere, que está con él, son sus padres, su madre.
yo veo que está cometiendo una falta, voy con la madre, voy con el padre para que vayan a hablar con esta persona. Pero sería permisible si es que creyesen en las palabras, es decir, te voy a decir algo y no lo van a tomar como que falso, como que estás hablando mal de mi hijo, estás hablando mal de mi hija, no te lo permito. Y esto se transformó, como dijimos, en la Shonara. Después ese padre, esa madre le va a decir a medio mundo, oye, lo que anda hablando de ti, cómo te trata tu espalda. Entonces uno tiene que evaluar, revisar si realmente esas palabras van a tener un eco, ¿cierto? En que va a haber una reprimenda eficaz. Si no, por ni hablarlo. Ante ellos, ¿cierto? Entonces, la persona debe estar segura de que solo tiene las motivaciones correctas también al decir esto. O sea, yo le dije algo, lo reprendí, le hice la reprimenda de mi vida, le dije las mejores palabras que le he dicho a alguien en mi vida y no caí en avergonzarlo ni nada. Entonces ahora, como no me hizo caso, voy a hablar con alguien. Y a lo mejor en mi corazón se levantó el deseo que como no me hizo caso y le dije las mejores palabras de mi vida, se lo dije de la manera que debería haberme hecho caso, estoy seguro. O sea, lo hice yo bien. Como no me hizo caso, quiero decírselo a alguien para que un poquito quede mal esta persona. Esa intención, aunque vaya a haber una persona que reciba estas palabras y haga una buena reprensión a la persona, igual es la shonara. Porque tuve la intención, en realidad, de que esta persona fuera difamada o de que esta persona, como yo dije, como no me hizo caso a mí, voy a hablar de él con alguien más. O sea, es un motivo totalmente egoísta. Es la shonara. Entonces, uno tiene que buscar tener las motivaciones correctas. Celo, no por mí. No celo mío, no me hizo caso, me da rabia, le voy a decir a todo el mundo. No, celo por el cielo. Celo por Dios. Celo porque alguien está transgrediendo, está haciendo una falta contra Dios, contra el prójimo. Celo de la Torá. Celosos de la Torá, temerosos de Dios. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Eso dice la escritura, ¿no? Eso dice la Brit Hadashah. Muchos se convertían y eran celosos de la Torá. La gente que andaba difamando a otros eran celosos de la Torá. Tenemos que ser celosos de la Torá, del cielo, y no de nosotros mismos. Y no odiar al pecador por alguna razón. Tenemos que cuidarnos, protegernos, no odiarnos. Además, los jueces pueden hablar con la persona en privado y no avergonzarlo. Como está escrito, reprenderás a tu prójimo para que no cargues con el pecado a causa de él. Es decir, no cometes un pecado como avergonzarlo en el proceso. O sea, yo tuve la intención de avergonzarlo. No, no puede ser. Todo esto se aplica si el testigo fue uno de los dos que vieron un incidente, por ejemplo. Ahora, si es un testigo solitario, no debería decírselo a una figura prominente de la comunidad porque puede que no le crean. Si solamente yo vi algo y le digo a otra persona, me va a poner en duda porque soy un solo testigo. Y no deberían creer, de hecho, solamente en unas palabras así. No se levantará un testigo contra nadie por ninguna iniquidad ni por ningún pecado. Dice la Torá. Mandamiento. No se levantará un testigo contra nadie por ninguna iniquidad ni por ningún pecado. ¿Qué significa esto? No se levantará un testigo, dice, contra nadie por ninguna iniquidad ni por ningún pecado. Si solamente yo fui testigo y solamente yo y nadie más, y voy a tratar de hablar o lo reprendí y quiero después llevar esto más allá, si solo soy un testigo, no me puedo levantar contra alguien. Ni por ninguna iniquidad ni por ningún pecado, dice la Torá. Y es totalmente tajante, es decir, si yo quiero que esto pueda seguir escalando quizás, o que alguien más hable con esta persona, una autoridad, tengo que llamar a un testigo,
alguien más. Y lo ideal es que esto sea algo consensuado. Hablo con la persona, mira, ¿sabes qué? Sigues cometiendo esto, sigues haciendo esto. Yo solamente te he visto. Necesito que hablemos con tal persona también por este tema. Tendría que yo poner al menos otro testigo, o que alguien más sea, o si esta persona sigue cometiendo el error, que haya otro testigo que lo haya visto, y entre dos personas podrían levantar un tema contra alguien por alguna iniquidad, algún pecado. Pero la Torá dice, no se levantará un testigo contra nadie por ninguna iniquidad ni por ningún pecado. No puedo ir yo contra una persona, solo yo. No se puede. Si el testigo revela lo que vio, será considerado un Motzishem Ra, alguien que está hablando mal de otros y está circulando mentiras sobre otra persona. Porque solamente me vio esta persona y esta persona podría desmentir todo. No, en realidad yo no hice eso. Jamás lo hice. Jamás lo vi. Jamás cometí tal cosa. No, él no estaba ahí en ese momento. Eso es falso. Está difamándome. Es la palabra suya contra la de él. ¿Y cómo va a quedar esta persona como alguien que está haciendo difamación a otras personas? Por eso la Torá es estricta, dice, no levantará un testigo, no se levantará contra nadie, ni por ninguna iniquidad, ni por ningún pecado. Además, sabios hablan duramente contra alguien que habla como testigo solitario con respecto a algo que observó. Y dicen así los sabios: el Señor odia tres tipos de personas. Aquel que ve a su prójimo en una posición adúltera y testifica solo contra él. Después siguen los otros dos, pero este es el que nos interesa. O sea, odia tres tipos de personas, y una de esas es la que ve a alguien, por ejemplo en un adulterio, y testifica contra esta persona. De nuevo, la Torá dice también, no se levantará un testigo solitario contra nadie por ninguna iniquidad ni por ningún pecado. ¿Recuerdan ese caso, no, popular, famoso de la Biblia, cuando querían decirle, oye, esta persona la vimos en fragante en un adulterio? Se la traen a Yeshua, ¿no? No tendrían que haber habido dos testigos. Los dos testigos tendrían que haber testificado, pero si nadie quiere testificar y es testigo en solitario. O yo estoy repitiendo lo que escuché de otro que la vio en flagrancia. ¿Y qué quiero hacer? Apedrear a esta persona. Que se muera. Porque cometió este delito, esta falta tan grave. Esto es algo, dicen los sabios, que el Señor odia de personas así. Cae como gente malvada, odiosa, gente que hace esto. Es decir, que levanta un testimonio para destruir a las personas. Aun cuando lo haya visto. La intención de esta persona de divulgar todo esto es traer la ruina muchas veces de esta gente. Le dio tanta rabia, le dio tanto odio, le chocó tanto esta situación, que quiere prácticamente que apedreen a esta persona. Ojo con eso. La Torá prohíbe eso y los sabios dicen que es algo muy, muy malo. Y ya lo vemos en la escritura, hay casos de esto. Ok. Esto no lo vamos a alcanzar a terminar. Hemos buscado aclarar cada punto que quede como lo más claro posible. Ya. Sin embargo, el testigo podría revelar la información en privado. Vi algo grave. Lo puedo revelar en privado, por ejemplo, si fuera en una comunidad judía, a su rabino o a un amigo cercano de esta persona. Si sabe que creerán como si fueran dos testigos. O sea, no lo llevan ante un juez. La Torá dice, no se levantará una sola persona contra nadie, ni contra contra una iniquidad o un pecado de una persona. No se levantará un testigo. Entonces, si no puedo ir a un tribunal ante esto, podría ir ante alguien cercano. La persona más cercana. Si yo sé que me va a creer.
sería permisible para, por ejemplo, su rabino odiar a esta persona por su mala acción y aislarlo del círculo social hasta que esté claro que se haya arrepentido. Ahora, sin embargo, para esta persona, este rabino, estaría prohibido revelar esto a otras personas, ya que no podría hacerlo, incluso si él lo hubiese presenciado, como dijimos ya. O sea, ni siquiera lo presenció, alguien le dijo. ¿Qué es lo que podría hacer esta persona, este líder? Confrontarlo. Tratar, ¿cierto? De, 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 de empujarlo para que se arrepienta. Si tiene que ser duro en algunas cosas, ser duro. Para que se arrepienta de esta mala acción. Entonces, estaría permitido de que esta persona le tome, ¿cierto? Una dureza. Pero no tendría permitido hablar de esto con nadie. Hasta que, ¿cierto? Se arrepienta. Podría tomar esta actitud. Pero no la podría decir con nadie. Con nadie. ¿Ok? No sé si alcanzamos a ver más temas, porque igual estamos como en buena hora. Vamos a ver lo último que no es tan largo para cerrar como los tipos de personas. Vamos un poco más rápido. ¿Qué pasa cuando es alguien que comete errores frecuentemente? Es un pecador de tomo y lomo, se diría. Bueno, si alguien ha cometido un pecado muchas veces, está permitido informar a la persona apropiada. Un amigo, un maestro, su familia, un pariente, para reprender a esta persona. Incluso si, por ejemplo, el rabino de esta persona no tiene cuidado con dicha información para que otros se enteren, podría ser permisible relatar el problema, siempre y cuando esta persona o el pecador escuche la reprensión. O sea, si es alguien frecuente. Todo lo anterior que hablamos, ¿cierto? Fue con alguien que no suele cometer un error como ese. Alguien tranquilo, común, como alguien diría, no soy ni bueno ni malo, en realidad no me considero una persona mala, una persona promedio. Todo lo que dijimos antes es sobre una persona promedio. Ahora, si es una persona mala, de verdad mala, yo lo vi cometiendo una traición, lo vio tal persona, lo vio tal otra persona, todos saben a lo mejor que hace esto, es recurrente. Lo ha hecho muchas veces. Entonces uno podría hablar con su maestro, familia, con sus amigos, incluso si yo no lo vi y lo escuché de alguien más, podría comentarle a alguien y si es que lo vamos a reprender a esta persona, le vamos a decir algo para que cambie, estaría permitido. No es la Shonara. Porque en realidad esta persona ya se descarriló, por así decirlo. Ya se descarriló, entonces es necesario, por así decirlo, hacerle una especie de seguidilla, una encerrona ahí para, entre los amigos, los cercanos y todos, tratar de que cambie. En el caso de que alguien que adquiere malos hábitos fácilmente, es decir, es una persona que si cayó en esto, yo sé que va a volver a caer, no hay ninguna duda, va a volver a caer. Está prohibido discutir este asunto con alguien. Más bien lo vemos como un pecador cualquiera en este sentido. O sea, le concedemos el beneficio de la duda, aun cuando yo sé que va a caer de nuevo, como yo sé que él va a terminar en esto, pero no ha caído en eso, no ha sucedido. Es alguien, una persona que, como a veces pasa que hay una persona que alguien le dice A y va por el A, alguien le dice B y va donde el B. No, ven acá, hace esto, va y lo hace. Y es muy influenciable. Entonces yo sé que cayó en algo, lo va a volver a hacer. Tan obvio, pero aún así debo considerar que te dé el beneficio de la duda. Cayó en esto. Solo se lo digo a él, no hablo con nadie más. Ahora, si vuelve a caer en eso, una y otra vez diferente. Ya, pero igual habría que darle el beneficio de la duda. Si es alguien que aprende hábitos o es muy influenciable entre otras personas. Em, Obviamente hay que reprenderla.
Y en el caso de, finalmente, un pecador intencional, ¿qué hacemos? La persona anterior fue una persona que comete falta frecuentemente. ¿Qué pasa con la persona que lo hace intencionalmente? Tomó toda la decisión de cometer faltas. Entonces hasta ahora hemos hablado de personas que podrían tener un arrepentimiento sincero, porque llevan de alguna forma un camino de observancias, es decir, no están tan lejos del reino, se pueden arrepentir. Alguien que está dentro de y comete una falta frecuente, pero está dentro de, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando alguien ya lo hace de manera intencional? Que no le importa la observancia de la Torá, que no le interesa en realidad mantenerse en la Torá. Ya sea porque quiere demostrar una actitud frívola en todos estos asuntos de la Torá, de la Biblia, y quiere mantenerse lo más frívolo posible, o ya sea porque viola intencionalmente cualquier precepto varias veces, o lo hace intencionalmente, y algo que todos conocen, y como todos lo conocen, va y lo hace. En este caso, si alguien lo hace de manera intencional, estaría permitido avergonzarlo y hablar públicamente, incluso despectivamente de esta persona, tanto delante como a sus espaldas. Además, si hace o dice algo que pueda interpretarse de diferentes maneras, ya que esta persona lo hace intencional y yo no tengo idea por qué lo hace y cuáles son sus intenciones, pero yo solo sé que lo hace una y otra vez. ¿Ya? Si hace o dice algo que pueda interpretarse de diferentes maneras, como alguien ya que establecidamente lo hace, se le considera culpable. O sea, yo no tengo idea por qué hace esto, pero lo hace una y otra vez y él tiene claro que lo está haciendo y es adrede. Y alguien dice en realidad lo hace de pura maldad. No se considera la Shonara en este caso, porque sí podríamos decir que es culpable de esto, que lo hace por pura maldad, que lo está haciendo intencionalmente. Y si esta persona, alguien dice en realidad lo hace porque es una persona tremendamente deshonesta, no sería la Shonara. ¿Por qué? Porque en realidad lo hace intencionalmente y es deshonesta. Y todos nos damos cuenta de eso. Entonces, en este caso no sería la Shonara. Algo es totalmente indigno, intencional. Es una persona que lo está haciendo de adrede. Y provoca todas estas sensaciones, todo este sentir en las personas. Ahora, incluso los sabios nos instruyen o nos alientan a tratar a una persona consistentemente malvada de esta manera para que la comunidad incluso podamos dejarla separada o que ha caído en desgracia esta persona, en profanar lo que dice la Torá, el mandamiento de no hacer o de hacer Hilul Hashem. Es decir, esta persona ha profanado el nombre de Dios. O sea, y toda la comunidad tiene que saber, esta persona está profanando el nombre de Dios. Lo está haciendo de adrede. Merece ser incluso separado, apartado. Y esto es lo que dice la escritura. Si alguien tiene algo contra el hermano, pasó algo, vio algo, habla en privado. Si no, vio otros testigos, anda ante los ancianos. Si no, ya dígale públicamente, esta persona es malvada. Lo está haciendo intencionalmente, no quiere recapacitar, ya sabe que está mal, todos le dijimos que está mal, él sabe que está mal. Eres persona malvada. O sea, estás profanando el nombre de Dios en este lugar haciendo esta actitud. Podría ser separada. Y por eso dicen a tal persona después ni siquiera, dice incluso ni le hablen. Dice de la escritura. Hasta aquí llegamos, ¿cierto? Hasta esta persona que está haciendo todo y se está ganando todos los méritos para realmente decirle, ya sabes qué, que mejor nada, no se puede hablar con esta persona, en realidad está haciendo todo lo malo. Es una persona que profana el nombre del Eterno, aléjense de esta persona. Porque él mismo creó esta situación. Incluso no debiese tratar de deshonrarlo para que regrese a su camino, o sea, reprenderlo duramente. Si es necesario humillarlo para que de verdad algo lo haga recapacitar. Si no le hizo recapacitar su conciencia, ni sus cercanos, ni su familia, ni sus amigos, ni sus maestros, ni sus rabinos, ni nadie, bueno, en realidad entonces hagámosle saber que es tan malo lo que está haciendo
Y ahí en este caso ameritaría hacer algo colectivamente o socialmente, como se llama un repudio social. En este caso estaría permitido. Incluso estaría permitido hacerlo. ¿Okay? Podríamos llegar hasta el último, este otro punto y cerramos. Solo un punto más, porque llegamos al punto de que ya hay que avergonzarlo públicamente. Ahora, ¿qué pasa con alguien que un tribunal, líderes, los jueces hablaron con esta persona y le dijeron que en realidad esto estaba prohibido, lo hiciste, está prohibido, no se hace, lo reprenden, ya sea algo que cometió contra Dios, contra el prójimo? Esta persona no quiere seguir las instrucciones en absoluto y no tiene explicación de por qué no quiere seguirla, simplemente quiere seguir en ese mal camino. Está permitido menospreciarlo en público, incluso escribir sobre la situación para generaciones futuras, ponerlo como mal ejemplo. Esto es un mal ejemplo de lo que no hay que hacer. O sea, estaría permitido para ponerlo de mal ejemplo a esta persona. A ese punto. Sin embargo, si la persona tiene alguna excusa para defender por qué no cumple estas instrucciones del Beit Din y le dijeron no tienes que hacer esto o haz esto, y la veracidad de la excusa depende de las intenciones de su corazón, es decir, en realidad no lo hago por esto y esto otro. Depende de lo que él tiene en su corazón, su inclinación. La siguiente es la regla. Si entendemos que su respuesta no es sincera, sino más bien es para escapar del escrutinio que se le está haciendo, la búsqueda de cuál es su intención, no estamos obligados a creerle. Y sería lícito hablar de la desgracia, incluso escribirla como se mencionó. Y esto es como lo que hacen hoy día, es una funa pública. Y lo escriben, esta persona es un mal ejemplo. Sin embargo, si la sinceridad de su excusa es cuestionable, solo es cuestionable, no tendríamos que estar hablando mal de él. O sea, en realidad esta persona sigue haciendo esto, pero no estoy tan seguro de la razón de por qué lo hace sea correcta o no. Debería abstenerme de hablar mal de esta persona. Ahora, si en realidad no es creíble ni nada creíble, se puede hablar mal de él, incluso se puede escribir mal de él. En este caso serían apropiadas lo que hoy día hacen algunos, de hacer algunas funas públicas, de ver, por ejemplo, con quién hacen esto, con la gente que maltrata o que golpea. A veces hay personas que golpean a sus parejas, ¿cierto? Una y otra vez y recurren nuevamente en esto y hablan con la persona, hablan con la familia, van a la autoridad, van al juez, después no hace caso, lo publican en todos lados para que todos le digan, oye, mira, esto está pasando, se le hace un escrutinio público y se le deja mal ante todos. No estaría esto violando a la Torah en este caso. Lo dejamos hasta aquí, familia. Espero que haya servido esta evolución de lo que estamos estudiando de la Shonara. Dios les bendiga a todos. Shavuot. Y que no caigamos mucho en la Shonara esta semana. La medida que aprendamos, nos vayamos corriendo, ¿cierto? De estas malas palabras. Y esto de no poner oído también a estas cosas. Shavuot.